Continuando con transformadores trifásicos, vamos a ver cómo comprobar una conexión mediante medición. Fíjense, en la lámina tenemos dos transformadores conectados en Y, en D, Y2, es decir, delta primario, secundario en estrella. Tenemos los diagramas de conexión tanto de alta como de baja tensión. Entonces, ¿qué diferencia una lámina de la otra? El voltaje de la derecha, de la izquierda. Vamos a verlo en detalle. Fíjense las fases a las que está conectada cada una de las bobinas. En este caso, la bobina A está conectada a la línea 3, la bobina B a la línea 1 y la bobina C a la línea 2. Mientras que en la figura de la derecha, la bobina A está a la línea 1, la bobina B a la línea 2 y la bobina C a la línea 3. Esos dos esquemas de conexión me producen el mismo diagrama vectorial en el devanado de alta tensión. Lo que cambia es sobre el núcleo en el cual está aplicado. En este caso está aplicado sobre el núcleo o la bobina B, mientras que en este caso está en el núcleo de la bobina A. De igual manera pasa con la bobina de abajo, el secundario, donde vemos que para un caso la bobina A minúscula o la de baja tensión está a la línea 1, la B a la línea 2 y la C a la línea 3. En cambio, en la otra figura, la A está a la línea 2, la B está a la línea 3 y la C a la línea 1. Ambos producen el mismo diagrama vectorial de baja tensión. Lo que cambia es el núcleo al cual corresponde cada bobina. Existe un desfasaje de 60 entre la fase A del transformador y la fase A del secundario. ¿Cómo compruebo la conexión? Entonces, fíjense, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que la conexión depende también de cómo nosotros conectemos el transformador a la línea. Por eso es muy importante el etiquetado del mismo. Entonces tomemos uno de los dos casos. Y lo primero para determinar la conexión es desconectar el transformador de su alimentación. Es decir, vamos a separar el transformador tanto del lado de alta como del lado de baja de la red de alimentación. El segundo paso es desconectar el neutro de tierra si fuese el caso. En este caso tenemos que no hay conexión. La conexión a tierra del neutro no existe. Estamos hablando de un transformador en conexión aislada. El tercer paso es realizar la unión de un terminal de alta con uno de baja de tal manera que se alineen el juego de tensión. En este caso vamos a unir los dos neutros. Al unir los dos neutros a través de una conexión galvánica, vamos a medir las tensiones que aparecen en distintos puntos del transformador. Esta prueba se realiza a tensión reducida, de forma tal que lo que vamos a hacer es alinear con la unión de los dos neutros el juego o el diagrama vectorial de alta y de baja. Y vamos a realizar distintas mediciones. En este caso vamos a medir los terminales de salida de ambos transformadores, es decir, las cantidades B1, B2 y B3, que corresponden a las mediciones entre los extremos L3, L2, L1, L3 y L1, L2. Como los diagramas vectoriales están colineales,
la medida que vamos a realizar a través de un voltímetro va a corresponder a la suma de la tensión de alta tensión más baja tensión, y si está hecho a tensión reducida, obviamente la lectura va a estar derrateada en la tensión reducida que conectemos. Veamos otro caso. El transformador conectado en DY1, es decir, delta primario, secundario en estrella. Vemos la conexión del primario en delta y el diagrama vectorial del secundario conectado en estrella. Hacemos las mismas operaciones, es decir, desconectamos el transformador de las líneas tanto en el devanado de alta como de baja y vamos a colocar un terminal de alta y de baja juntos de tal manera de alinear la figura. En este caso vamos a escoger conectar el neutro de la estrella al terminal A' de alta tensión. Es decir, vamos a conectar este punto al neutro de la estrella, con lo cual vamos a alinear una figura sobre la otra como lo vemos en la gráfica. Al colocar ese punto, el neutro a ese punto, logramos que los vectores colineales coincidan, quedando un vector como la suma de los dos y el otro vector como la diferencia de los vectores. Es decir, que si la conexión es correcta y yo mido la tensión entre L3 de baja tensión y L2 de alta tensión, vamos a obtener la lectura de BA de alta más BB de baja tensión. En cambio, si mido L1 de baja tensión con L1 de alta tensión, es decir, el vector B2, vamos a obtener la diferencia entre la tensión de alta tensión y de baja tensión. Entonces, de esta manera se puede comprobar la conexión de transformadores trifásicos. Basta seguir el procedimiento: desconectar el devanado de alta, desconectar de la red el devanado de baja de la red y ver qué par de puntos entre alta y baja puedo conectar a fin de que los diagramas vectoriales se superpongan y realizar las medidas correspondientes. Generalmente una va a ser la suma de las tensiones, mientras que la otra va a ser la diferencia. En este caso, la suma es B1 y la diferencia es B2. En el caso anterior, como los vectores quedaban en contraposición, todas las lecturas daban la suma de las dos tensiones. Gracias por su asistencia.